Lucía nunca imaginó que el viaje de aniversario que había planeado con tanto cariño para celebrar sus 10 años de matrimonio se convertiría en la peor pesadilla de su vida. Lo que descubrió en esa habitación de hotel no solo destruyó su mundo, sino que desató una cadena de eventos que cambiaría para siempre la vida de todos los involucrados. Pero la reacción de Lucía fue tan inesperada que ni Mario ni su amante estuvieron preparados para lo que vendría después. Esta es la historia de una traición, una venganza calculada y un final que nadie vio venir. Para entender completamente esta historia, es necesario conocer a Lucía Martínez, una arquitecta de 34 años que había dedicado los últimos 10 años de su vida a construir lo que creía era un matrimonio sólido con Mario Hernández. Lucía era el tipo de mujer que planificaba cada detalle, que creía en el amor verdadero y que había puesto todas sus energías en crear un hogar feliz junto al hombre que consideraba el amor de su vida. Mario, por su parte, era un ingeniero de 36 años, aparentemente el esposo perfecto. Trabajador, atento en público, siempre dispuesto a acompañar a Lucía a eventos sociales y reuniones familiares. Durante años había logrado mantener una fachada impecable, siendo el tipo de hombre que las amigas de Lucía envidiaban en secreto. Tenía esa sonrisa encantadora que había conquistado a Lucía desde el primer día que se conocieron en la universidad, y esa capacidad de hacerla sentir especial con pequeños gestos que, ahora sabemos, eran solo parte de su actuación. La pareja había enfrentado los altibajos normales de cualquier matrimonio. Los primeros años habían sido de pura felicidad, llenos de planes, sueños compartidos y la construcción de una vida en común. Compraron su primera casa juntos, adoptaron a un perro llamado Max, y parecían tener todo lo necesario para ser felices. Sin embargo, con el tiempo, Mario comenzó a mostrar señales de inquietud que Lucía interpretó como estrés laboral. La idea del viaje había surgido de Lucía. Llevaban meses sin tener tiempo de calidad juntos, y ella sentía que necesitaban reconectarse. Mario había estado trabajando hasta muy tarde, llegaba a casa agotado y distante, y Lucía comenzaba a sentir que se estaban convirtiendo en dos extraños que compartían el mismo techo. Necesitamos esto, le había dicho Lucía una noche mientras cenaban en silencio. Un lugar donde podamos ser solo nosotros dos, sin distracciones, sin trabajo, sin responsabilidades. Como en los viejos tiempos. Mario había aceptado la propuesta con una sonrisa que ahora, recordándola, Lucía podría describir como forzada. Pero en ese momento, ella solo vio la respuesta positiva de su esposo y se lanzó a planificar el viaje perfecto. Eligió Cartagena, Colombia, un destino romántico que ambos habían mencionado en conversaciones pasadas como uno de sus sueños por cumplir. Durante las semanas previas al viaje, Lucía se dedicó a organizar cada detalle. Reservó un hotel boutique en el centro histórico, investigó los mejores restaurantes, planificó actividades románticas y hasta compró ropa nueva especialmente para la ocasión. En su mente, este viaje sería el reinicio que su matrimonio necesitaba, el momento que los ayudaría a recuperar la chispa que sentía que habían perdido. Mario, por su parte, mostraba una actitud extraña respecto al viaje. Algunas veces parecía emocionado, pero otras mostraba una tensión inexplicable. Cuando Lucía le preguntaba sobre los planes o le mostraba las reservas que había hecho, él respondía con monosílabos o cambiaba el tema rápidamente. Lucía atribuyó esta actitud a los nervios del trabajo y a la presión de tomarse unos días libres. El día de la partida, Lucía despertó con una mezcla de emoción y esperanza. Se había levantado temprano para terminar de empacar y asegurarse de que todo estuviera perfecto. Mario, sin embargo, parecía nervioso y distraído. Durante el desayuno, revisó su teléfono constantemente, lo cual molestó a Lucía, pero decidió no decir nada para no empezar el viaje con una discusión. Cartagena los recibió con su magia característica. El calor del Caribe, los colores vibrantes de las casas coloniales, el sonido de la música vallenata en las calles empedradas, todo parecía conspirar para crear el ambiente perfecto para el romance. Lucía se sintió inmediatamente enamorada de la ciudad y emocionada por las posibilidades que este viaje representaba para su matrimonio. El hotel que había elegido era exactamente lo que había imaginado, una casona colonial restaurada con un patio interno lleno de plantas tropicales, habitaciones decoradas con gusto exquisito y una atmósfera íntima perfecta para parejas. Cuando llegaron a su habitación, Lucía no pudo contener su emoción. ¿No te parece perfecto?, le preguntó a Mario mientras abría las ventanas para que entrara la brisa caribeña. Es exactamente como lo había imaginado. Mario sonrió y la abrazó por detrás,
pero Lucía notó que su abrazo se sentía mecánico, sin la espontaneidad y calidez de antes. Aún así, decidió ser optimista. Estaban juntos, lejos de las presiones cotidianas, en un lugar hermoso. Las cosas tenían que mejorar. Los primeros 2 días del viaje siguieron un patrón que Lucía encontraba tanto esperanzador como frustrante. Durante el día, cuando salían a recorrer la ciudad, Mario parecía más relajado y presente. Visitaron las murallas al atardecer, caminaron por las calles del centro histórico, probaron la comida local en pequeños restaurantes que Lucía había investigado cuidadosamente. En esos momentos, Lucía sentía destellos del Mario que había conocido y del cual se había enamorado. Sin embargo, por las noches, cuando regresaban al hotel, Mario se volvía distante nuevamente. Siempre tenía una excusa para no ser íntimo. Estaba cansado del calor, había comido demasiado, necesitaba revisar unos emails del trabajo. Lucía comenzó a sentir una frustración creciente, pero se repetía a sí misma que necesitaba ser paciente. El viaje apenas comenzaba. Lo que más la inquietaba era el comportamiento de Mario con su teléfono. A pesar de haber acordado que mantendrían el trabajo al mínimo durante el viaje, él revisaba constantemente sus mensajes. Cuando Lucía le preguntaba si todo estaba bien en la oficina, él respondía de manera evasiva, asegurándole que no era nada importante pero sin dejar de revisar el dispositivo. El tercer día del viaje, Lucía comenzó a notar comportamientos en Mario que no podía ignorar más. Durante el desayuno en el hotel, él recibió una llamada que atendió con una sonrisa que Lucía no había visto en mucho tiempo. Se disculpó y salió a la terraza para hablar en privado, pero Lucía pudo observar su lenguaje corporal desde la mesa. Se veía relajado, incluso feliz, de una manera que no había mostrado con ella desde hacía meses. Cuando regresó a la mesa, Lucía le preguntó sobre la llamada. Mario le dijo que había sido de un colega sobre un proyecto, pero su explicación era vaga y poco convincente. Más preocupante aún, durante el resto del desayuno, él parecía estar en su propio mundo, con una sonrisa distraída que aparecía sin razón aparente. Esa tarde, mientras recorrían el castillo San Felipe de Barajas, Mario recibió varios mensajes de texto que lo hacían sonreír de una manera que Lucía encontraba perturbadora. Cuando ella sugirió que apagara el teléfono para disfrutar mejor del momento juntos, él se mostró irritado y defensivo. No puedo simplemente desconectarme completamente del trabajo, le dijo con un tono más duro del necesario. Tú no entiendes las responsabilidades que tengo. Esa noche, mientras cenaban en uno de los restaurantes que Lucía había seleccionado cuidadosamente, Mario parecía estar físicamente presente pero mentalmente ausente. Respondía a las preguntas de Lucía con monosílabos, no mostraba interés en la comida exquisita que estaban compartiendo, y constantemente miraba su teléfono, que había colocado boca abajo sobre la mesa pero que seguía vibrando con notificaciones. Mario, le dijo Lucía finalmente, estamos en nuestro viaje de aniversario. ¿Podrías por favor prestarme atención? Él levantó la mirada, sorprendido, como si hubiera olvidado dónde estaba. Lo siento, murmuró. Estoy aquí contigo. Pero Lucía podía ver en sus ojos que eso no era cierto. Su corazón comenzó a llenarse de una mezcla de tristeza y una sospecha que no quería enfrentar. El cuarto día del viaje trajo consigo una serie de eventos que harían imposible para Lucía seguir ignorando las señales. Mario despertó temprano y le dijo que tenía que hacer una llamada de trabajo urgente. Lucía, que había planeado una mañana romántica con desayuno en la cama, se sintió decepcionada pero trató de ser comprensiva. ¿Cuánto tiempo necesitas?, le preguntó, esperando que fuera solo unos minutos. No estoy seguro, respondió Mario, ya dirigiéndose hacia la puerta. Es un asunto complicado. ¿Por qué no disfrutas del desayuno y luego nos vemos en el lobby? Lucía se quedó sola en la habitación, sintiéndose cada vez más como una extraña en lo que se suponía era su viaje romántico de aniversario. Decidió usar el tiempo para relajarse en la pequeña terraza de su habitación, pero la preocupación la mantenía tensa. Una hora después, Mario aún no había regresado. Lucía comenzó a sentirse frustrada y decidió ir a buscarlo. Bajó al lobby del hotel, pero no lo encontró allí. Preguntó en recepción si habían visto a su esposo, y le dijeron que había salido del hotel hacía aproximadamente 45 minutos. Esta información la confundió. Si Mario tenía una llamada de trabajo, ¿por qué había salido del hotel? Sus sospechas, que hasta ahora había tratado de suprimir, comenzaron a solidificarse en una certeza incómoda. Cuando Mario regresó 2 horas después, su explicación no tenía coherencia.
Primero dijo que la llamada se había extendido más de lo esperado, luego cambió la historia y dijo que había decidido caminar un poco para pensar sobre el proyecto. Sus versiones no coincidían, y Lucía notó que tenía arena en los zapatos, lo cual era extraño considerando que habían acordado no ir a la playa hasta más tarde. ¿Dónde estuviste realmente?, le preguntó Lucía, tratando de mantener la calma. Mario se mostró defensivo inmediatamente. Te dije que tuve que resolver un asunto de trabajo. No entiendo por qué me interrogas como si hubiera cometido un crimen. Su reacción exagerada solo confirmó las sospechas de Lucía. Un esposo inocente habría respondido con paciencia y comprensión, sabiendo que su comportamiento había sido extraño. Pero Mario actuaba como alguien que tenía algo que esconder. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Todo el comportamiento extraño de Mario durante el viaje, sus mentiras evidentes, su distancia emocional, todo comenzaba a formar un patrón que ella no quería reconocer pero que ya no podía ignorar. Se levantó temprano, alrededor de las 5 de la mañana, y decidió salir a caminar por las murallas para aclarar sus pensamientos. Cartagena a esa hora tenía una belleza especial. Las calles estaban prácticamente vacías, las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar las fachadas coloniales, y el sonido del mar creaba un ambiente de paz que contrastaba completamente con la tormenta que se desarrollaba en el corazón de Lucía. Mientras caminaba, Lucía reflexionó sobre su matrimonio. ¿Cuándo había comenzado Mario a comportarse de manera extraña? Recordó que los cambios habían empezado aproximadamente 6 meses atrás. Las llegadas tarde del trabajo, las explicaciones vagas sobre sus actividades, la disminución en su vida íntima, la manera en que protegía su teléfono. Todo encajaba en un patrón que ella había preferido racionalizar antes que enfrentar. Cuando regresó al hotel, encontró a Mario aún dormido. Se duchó silenciosamente y se preparó para el día, tomando la decisión de confrontar directamente sus sospechas. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Durante el desayuno, Lucía observó a Mario cuidadosamente. Él parecía nervioso, revisaba constantemente su teléfono y daba respuestas distraídas a sus intentos de conversación. Cuando ella sugirió que pasaran el día en la playa, él inmediatamente encontró una excusa. Creo que necesito trabajar un poco esta mañana, le dijo. ¿Por qué no vas tú y nos vemos más tarde para almorzar? Esta respuesta fue la gota que derramó el vaso para Lucía. Estaban en su viaje de aniversario, un momento que se suponía era sagrado para su relación, y él prefería trabajar antes que pasar tiempo con ella. Está bien, le respondió Lucía con una calma que no sentía. Trabajaré en la habitación mientras tú haces lo tuyo. Mario pareció aliviado por su respuesta, lo cual solo confirmó las sospechas de Lucía. Un esposo que realmente quisiera estar con su esposa se habría sentido culpable por rechazar su propuesta, no aliviado. Lucía regresó a su habitación con un plan. Si Mario estaba siendo infiel, necesitaba evidencia antes de hacer cualquier acusación. Sabía que él había dejado su computadora portátil en el armario, algo que había hecho durante todo el viaje como parte de su supuesto esfuerzo por desconectarse del trabajo. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Lucía abrió la laptop de Mario. Para su sorpresa, no tenía contraseña, algo que encontró extraño considerando que siempre había sido muy cuidadoso con su privacidad digital en casa. Al reflexionar sobre esto más tarde, se daría cuenta de que probablemente había removido la contraseña para poder acceder rápidamente a sus mensajes durante el viaje. Lo que encontró en el historial del navegador y en las aplicaciones de mensajería la dejó sin palabras. Conversaciones extensas con una mujer llamada Andrea, mensajes que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. No eran solo mensajes íntimos físicos, sino conversaciones profundas y emocionales que revelaban una conexión que iba mucho más allá de un simple affair físico. Los mensajes revelaron que Mario había estado en una relación seria con Andrea durante los últimos 8 meses. Más devastador aún, las conversaciones mostraban que Mario había estado mintiendo sobre sus sentimientos hacia Lucía durante todo ese tiempo. En uno de los mensajes más dolorosos, le decía a Andrea que se sentía atrapado en su matrimonio y que solo estaba esperando el momento adecuado para pedir el divorcio. Pero lo que más impactó a Lucía fue descubrir que Andrea estaba en Cartagena. Los mensajes recientes coordinaban encuentros durante el viaje. Mario había estado viendo a su amante mientras fingía estar en una llamada de trabajo o dando paseos solitarios para pensar. La traición era completa y calculada. Mario no solo había sido infiel, sino que había convertido lo que se suponía era su viaje de aniversario romántico en una oportunidad para estar con otra mujer.
Lucía se sintió físicamente enferma al procesar esta información. En lugar de colapsar, algo inesperado pasó dentro de Lucía. Una furia fría y calculada reemplazó la devastación inicial. Después del shock inicial, su mente de arquitecta, acostumbrada a planificar y estructurar, comenzó a trabajar en un plan que Mario y Andrea nunca verían venir. Lucía pasó las siguientes 2 horas documentando toda la evidencia que había encontrado. Tomó fotos de los mensajes más comprometedores, descargó conversaciones completas y recopiló toda la información que podía sobre Andrea. Descubrió que era una colega de trabajo de Mario, lo cual explicaba cómo se habían conocido y por qué él había podido mantener el engaño durante tanto tiempo. Más importante aún, Lucía descubrió los detalles del plan de encuentro de esa misma tarde. Mario iba a encontrarse con Andrea en un hotel diferente al otro lado de la ciudad, usando como excusa una supuesta reunión de trabajo que se extendería hasta la noche. En lugar de confrontar inmediatamente a Mario, Lucía decidió darle suficiente cuerda para que se colgara solo. Cuando él regresó al hotel esa tarde, actuó como si nada hubiera pasado. Le preguntó sobre su mañana de trabajo, y Mario elaboró una mentira compleja sobre una videoconferencia con clientes importantes. Suena como que fue una mañana productiva, respondió Lucía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mario pareció relajarse, interpretando la reacción de Lucía como evidencia de que su engaño estaba funcionando. Le dijo que desafortunadamente tenía otra reunión esa tarde que podría extenderse hasta tarde en la noche. No te preocupes, le dijo Lucía. Entiendo que el trabajo es importante. Aprovecharé para darme un día de spa y relajarme. La facilidad con la que Mario aceptó esta respuesta y el alivio visible en su rostro confirmaron para Lucía que había tomado la decisión correcta. Iba a dejar que Mario cavara su propia tumba antes de actuar. Después de que Mario se fuera, alegando que su reunión de trabajo comenzaría en 1 hora, Lucía puso en marcha su plan. Se había tomado la libertad de rastrear la ubicación del hotel donde Mario se encontraría con Andrea usando la información de los mensajes que había encontrado. Lucía se vistió cuidadosamente, eligiendo un conjunto que la hacía sentir poderosa y segura. No iba a confrontar a los infieles como una esposa traicionada y desesperada, sino como una mujer inteligente y digna que tenía el control de la situación. Llegó al hotel aproximadamente media hora después de la hora acordada para el encuentro, dándoles tiempo suficiente para que se sintieran seguros y relajados. El hotel era un lugar discreto, claramente elegido por su privacidad, lo cual hizo que la traición se sintiera aún más calculada y dolorosa. Lucía se dirigió a la recepción con la confianza de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Utilizó una estrategia que había pensado cuidadosamente, se presentó como la esposa de Mario, explicó que quería darle una sorpresa romántica, y pidió ayuda para contactar la habitación. El recepcionista, sin sospechar nada, llamó a la habitación para anunciar que tenía una sorpresa especial. Lucía pudo escuchar la confusión en la voz de Mario cuando contestó el teléfono. El recepcionista le explicó que su esposa había llegado con una sorpresa, y antes de que Mario pudiera reaccionar, le pasó el teléfono a Lucía. «Hola, cariño», dijo Lucía con una voz dulce que contrastaba completamente con la tormenta de emociones que sentía. «Espero que no te moleste que te haya localizado. Tengo una sorpresa para ti». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Lucía pudo imaginar perfectamente la expresión de pánico en el rostro de Mario y la confusión de Andrea al darse cuenta de que algo había salido terriblemente mal. «Lucía, ¿qué estás haciendo aquí?», logró articular Mario finalmente. «Sube el número de tu habitación, amor. Creo que es hora de que conozcas a tu sorpresa». Cuando Lucía llegó a la habitación, la puerta estaba entreabierta. Mario la esperaba en el pasillo, visiblemente pálido y nervioso. Había logrado vestirse rápidamente, pero su camisa estaba mal abrochada y su cabello desordenado delataba obviamente lo que había estado haciendo. «Lucía, puedo explicarte todo», comenzó Mario, pero ella lo interrumpió con una sonrisa fría. «No hay necesidad de explicaciones», le dijo. «Ya lo entiendo todo perfectamente». Lucía empujó suavemente la puerta y entró en la habitación. Andrea estaba allí, cubierta apenas con una sábana, con una expresión de shock absoluto en su rostro. Era una mujer atractiva, aproximadamente de la edad de Lucía, con el tipo de confianza que viene de alguien que está acostumbrada a obtener lo que quiere. «Tú debes ser Andrea», dijo Lucía con una calma sobrenatural. «He escuchado mucho sobre ti». Andrea, claramente no preparada para esta situación,
Balbuceó una disculpa incoherente mientras trataba de cubrirse mejor con la sábana. No te disculpes conmigo, continuó Lucía. De hecho, te debo las gracias. Tanto Mario como Andrea la miraron con confusión. Esto claramente no era la reacción que habían esperado. ¿Las gracias?, preguntó Andrea, genuinamente perpleja. Por supuesto, respondió Lucía. Me has hecho un favor enorme. Durante meses me he estado preguntando qué estaba mal en mi matrimonio, porque mi esposo se había vuelto tan distante y extraño. Ahora finalmente tengo respuestas. Mario intentó intervenir. Lucía, por favor, podemos hablar sobre esto en privado. ¿En privado?, lo interrumpió Lucía. ¿Como la forma privada en que has estado traicionando nuestros votos matrimoniales durante los últimos 8 meses? No, creo que Andrea merece ser parte de esta conversación. Después de todo, ella ha sido parte de nuestro matrimonio durante más tiempo del que cualquiera de nosotros sabía. Lo que siguió fue una demostración magistral de control emocional y planificación estratégica que dejó tanto a Mario como a Andrea completamente desarmados. Andrea, continuó Lucía, dirigiéndose directamente a la otra mujer, me pregunto si Mario te ha contado toda la verdad sobre nuestra situación financiera. Andrea frunció el ceño, claramente confundida sobre hacia dónde se dirigía esta conversación. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Bueno, dijo Lucía, sacando su teléfono, veo en sus conversaciones que él te ha prometido que va a pedir el divorcio pronto para poder estar contigo abiertamente. ¿Te ha explicado cuál sería su situación económica después del divorcio? Mario se puso aún más pálido. Lucía, por favor. Por favor, ¿qué? Por favor no le cuente a tu amante que estás financieramente arruinado, que la mayoría de nuestros bienes están a mi nombre, que tu trabajo, que tanto presumes, en realidad depende completamente de los contactos de mi familia en la industria. Andrea miró a Mario con una expresión que comenzaba a cambiar de soca sospecha. Mario me dijo que era socio de su firma de ingeniería, dijo Andrea lentamente. Lucía se rió, pero no fue una risa de alegría sino de amarga ironía. ¿Socio? Es empleado. Y no de cualquier firma, sino de la empresa que mi padre ayudó a conseguirle el trabajo hace 5 años. Mi padre, que por cierto, es el contador de esa misma empresa. La expresión de Andrea cambió dramáticamente. Lucía podía ver que comenzaba a procesar las implicaciones de esta información. Pero eso no es todo, continuó Lucía. Andrea, ¿sabías que Mario te ha estado mintiendo sobre más cosas que solo su estatus marital? ¿Qué quieres decir?, preguntó Andrea, su voz ahora llena de sospecha. Lucía mostró su teléfono. He estado leyendo sus conversaciones. Es fascinante descubrir que no eres la única, especial, en la vida de mi esposo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mario se veía como si fuera a vomitar, y Andrea comenzaba a entender que había sido tan engañada como Lucía. Verás, Andrea, continuó Lucía con la misma calma sobrenatural, mientras ustedes dos han estado jugando a ser la pareja secreta perfecta, Mario también ha estado teniendo conversaciones muy íntimas con al menos otras 2 mujeres. Te puedo mostrar los mensajes si quieres. Andrea se sentó pesadamente en la cama, la sábana aún cubriendo su cuerpo, pero su expresión mostraba que había recibido un golpe emocional mucho más devastador que cualquier exposición física. Eso no es cierto, murmuró Mario débilmente, pero su falta de convicción era obvia incluso para él mismo. No, dijo Lucía. ¿Quieres que lea los mensajes con Carla de Recursos Humanos? ¿O prefieres los de Sofía de la Oficina de Contabilidad? Tengo capturas de pantalla de todo, Mario. Tu organización digital es terrible para alguien que supuestamente trabaja en tecnología. Andrea se puso de pie abruptamente, su expresión transformándose de soca furia. ¿Me estás diciendo que he estado perdiendo mi tiempo con un mentiroso serial? No solo perdiendo tu tiempo, respondió Lucía, sino posiblemente tu carrera. ¿Sabías que las políticas de la empresa prohíben estrictamente las relaciones entre empleados, especialmente cuando una de las partes está casada? Y considerando que mi padre tiene una relación comercial muy estrecha con tu jefe directo. La amenaza implícita colgó en el aire como una espada de Damocles. Andrea era claramente una mujer inteligente y no necesitaba que le explicaran las implicaciones de lo que Lucía estaba sugiriendo. Esto es chantaje, dijo Mario finalmente, encontrando su voz. No, respondió Lucía fríamente. Esto es justicia. Chantaje sería si te pidiera algo a cambio de mi silencio. Yo no quiero nada de ti, Mario.
No quiero tu dinero, porque no tienes. No quiero tu amor, porque descubrí que nunca lo tuve realmente. Y definitivamente no quiero tu futuro, porque ahora veo que no tienes uno muy prometedor. Lucía se dirigió hacia la ventana de la habitación, dándoles la espalda a Mario y Andrea por primera vez desde que había entrado. Cuando habló nuevamente, su voz llevaba una mezcla de tristeza y resolución que era más poderosa que cualquier grito de furia. La parte más triste de todo esto, dijo, no es que me hayas traicionado, Mario. La parte más triste es que desperdicié 10 años de mi vida creyendo que eras un hombre diferente del que realmente eres. Se volvió para mirarlo directamente a los ojos. Creí que eras honesto, leal, ambicioso, inteligente. Resulta que no eres nada de eso. Eres un mentiroso, un tramposo, un hombre sin ambición propia que ha estado viviendo de las conexiones de su esposa, y aparentemente, alguien que ni siquiera es capaz de ser fiel a sus propias mentiras. Andrea, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Su voz temblaba, pero no de miedo sino de una furia creciente dirigida hacia Mario. ¿Es cierto lo que está diciendo sobre las otras mujeres?, le preguntó directamente. Mario miró entre las dos mujeres como un animal acorralado. Sus opciones se habían agotado, y cualquier respuesta que diera solo empeoraría su situación. Andrea, yo puedo explicar, comenzó, pero ella lo cortó inmediatamente. Esa no era la pregunta. Te pregunté si es cierto. El silencio de Mario fue respuesta suficiente. Andrea se rió amargamente y comenzó a recoger su ropa del suelo. Eres increíble, le dijo mientras se vestía. Me hiciste sentir culpable por estar con un hombre casado, me hiciste creer que era especial, que lo nuestro era diferente, que valía la pena todos los secretos y las mentiras. Y resulta que yo era solo una más en tu colección. Lo que sucedió después tomó a Mario completamente por sorpresa. En lugar de dirigir su furia hacia Lucía, Andrea comenzó a dirigirla hacia él, y gradualmente, las dos mujeres empezaron a formar una alianza inesperada. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto?, le dijo Andrea a Mario mientras terminaba de vestirse. Que Lucía tiene más clase en su dedo meñique de la que tú tendrás en toda tu vida. Aquí está ella, confrontando esta situación con dignidad, mientras tú te escondes detrás de mentiras patéticas. Lucía observó esta transformación con fascinación. No había esperado que Andrea reaccionara de esta manera, pero se dio cuenta de que ambas habían sido víctimas del mismo hombre mentiroso. Andrea, dijo Lucía suavemente, sé que esto es difícil para ti también. Ninguna de nosotras merecía ser tratada de esta manera. Andrea se volvió hacia Lucía, y por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, sus ojos mostraron vulnerabilidad real. ¿Cómo puedes ser tan civilizada conmigo después de lo que hice?, preguntó. Porque me doy cuenta de que él te mintió tanto como me mintió a mí, respondió Lucía. La diferencia es que yo tuve 10 años para conocer sus patrones, y tú solo tuviste las mentiras que él quería que creyeras. Mario intentó interrumpir. Esto es ridículo. Ustedes dos actúan como si yo fuera el único responsable. Cállate, gritaron las dos mujeres al unísono, sorprendiendo incluso a ellas mismas. Andrea se volvió hacia Lucía. ¿Qué piensas hacer ahora? Lucía sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Voy a hacer algo que debería haber hecho hace meses cuando comencé a sospechar que algo estaba mal. Voy a tomar el control de mi vida. Mario, dijo Lucía, sacando una carpeta de su bolso que había traído consigo, espero que hayas disfrutado este viaje, porque va a ser el último que tomes con mi dinero. Mario la miró con confusión. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de los papeles del divorcio que están en esta carpeta, firmados por mí esta mañana y enviados por correo electrónico a mi abogado hace 2 horas. La expresión de shock en el rostro de Mario fue absoluta. ¿Cómo? ¿Cómo pude hacer eso tan rápido?, completó Lucía. Porque no soy idiota, Mario. He sospechado de tu infidelidad durante meses. Lo único que necesitaba era evidencia concreta y una razón para actuar. Me diste ambas cosas en este viaje. Andrea observaba este intercambio con asombro creciente. Era claro que Lucía había orquestado toda esta situación con una precisión que ninguno de ellos había anticipado. Pero eso no es todo, continuó Lucía. También he tomado la libertad de transferir todos los fondos de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta que solo está a mi nombre. Considerando que el dinero provino de mi herencia familiar y mis ingresos, está completamente dentro de mis derechos legales. Mario se sentó pesadamente en una silla,
finalmente comprendiendo la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y antes de que preguntes sobre la casa, añadió Lucía, está completamente a mi nombre. Mis padres insistieron en eso cuando nos casamos, y ahora entiendo por qué. Aparentemente tenían mejor intuición sobre tu carácter que yo. Andrea silbó suavemente. Vaya, realmente lo planificaste todo. No solo eso, dijo Lucía. Mario, ¿recuerdas esa póliza de seguro de vida que firmaste hace 3 años? ¿La que dijiste que era solo una formalidad para la hipoteca? Mario asintió débilmente, claramente sin entender hacia dónde se dirigía esto. Bueno, resulta que esa póliza también incluía una cláusula de fidelidad. Si se puede probar infidelidad durante el matrimonio, la beneficiaria tiene derecho a reclamar el valor completo inmediatamente, sin necesidad de que ocurra la muerte del asegurado. Eso no puede ser legal, murmuró Mario. Oh, es completamente legal, respondió Lucía. Y considerando que tengo evidencia fotográfica de ustedes dos en esta habitación, más meses de mensajes de texto y comunicaciones, diría que tengo un caso bastante sólido. Andrea había estado escuchando toda esta revelación con una mezcla de admiración y horror crecientes. Finalmente habló, dirigiéndose tanto a Lucía como a Mario. Mario, dijo, eres oficialmente el hombre más estúpido que he conocido en mi vida. Lucía no pudo evitar sonreír ante este comentario. Me hiciste arriesgar mi carrera, mi reputación y mi integridad personal por alguien que claramente no valía la pena ni 5 minutos de mi tiempo, continuó Andrea. Y peor aún, me hiciste lastimar a una mujer que obviamente es 10 veces mejor persona de lo que cualquiera de nosotros dos merecía. Se volvió hacia Lucía. No espero tu perdón, porque no lo merezco. Pero quiero que sepas que si hay algo que pueda hacer para ayudarte en tu proceso de divorcio, cualquier testimonio que necesites sobre su carácter o su comportamiento, estaré disponible. Lucía consideró esta oferta por un momento. Aprecio el gesto, Andrea. Y aunque lo que hiciste estuvo mal, puedo ver que Mario te manipuló tanto como me manipuló a mí. La diferencia es que ahora ambas sabemos quién es realmente. Mario finalmente encontró su voz, pero cuando habló, fue con una desesperación que era patética de presenciar. Lucía, por favor. Podemos solucionar esto. Ha sido un error, una crisis de mediana edad. Puedo cambiar. Tanto Lucía como Andrea lo miraron con una mezcla de desprecio y pena. Mario, dijo Lucía con una calma que era más devastadora que cualquier grito, tuviste 10 años para cambiar. Tuviste cientos de oportunidades para ser honesto conmigo, para tratarme con respeto, para valorar lo que teníamos juntos. En lugar de eso, elegiste mentir, traicionar y manipular. No hay vuelta atrás de eso. Lucía recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez hacia Mario. Una última cosa, dijo. El vuelo de regreso que reservé para nosotros mañana ha sido cambiado. Mi vuelo sale a las 8 de la mañana. El tuyo, bueno, supongo que tendrás que hacer tus propios arreglos. Considerando que cancelé todas las tarjetas de crédito conjuntas esta mañana, espero que tengas suficiente dinero en efectivo. La expresión de pánico total en el rostro de Mario fue casi cómica. Claramente no había considerado las implicaciones prácticas inmediatas de la situación. ¿Cómo se supone que voy a llegar a casa?, preguntó. No es mi problema, respondió Lucía. Tal vez Andrea pueda ayudarte. O tal vez Carla. O Sofía. Tienes muchas opciones, ¿no? Andrea se rió a pesar de la seriedad de la situación. Definitivamente no cuentes conmigo. Yo también tengo mi propio vuelo que tomar, y créeme, no incluye ningún equipaje emocional adicional. Lucía se volvió hacia Andrea. Andrea, sé que esto puede sonar extraño, pero ¿te gustaría acompañarme a tomar un café? Creo que ambas necesitamos procesar lo que acaba de pasar, y honestamente, podrías usar una perspectiva diferente sobre este desastre. Andrea la miró sorprendida. ¿Estás segura? Después de todo lo que ha pasado. Estoy segura, respondió Lucía. Creo que ambas hemos aprendido algo valioso hoy, y no veo ninguna razón por la cual no podamos apoyarnos mutuamente mientras procesamos estas lecciones. Una hora después, Lucía y Andrea estaban sentadas en una terraza con vista al mar Caribe, cada una con un café y una perspectiva completamente nueva sobre los eventos de los últimos meses. Nunca me imaginé que mi día terminaría de esta manera, dijo Andrea, removiendo su café pensativamente. Yo tampoco, admitió Lucía. Esta mañana desperté pensando que iba a confrontar a un esposo infiel.
No esperaba terminar tomando café con su amante y sintiéndome, no sé, ¿aliviada? ¿Aliviada?, preguntó Andrea. Sí, respondió Lucía. Por primera vez en meses, siento como si tuviera claridad sobre mi vida. Ya no tengo que preguntarme qué está mal en mi matrimonio, ya no tengo que cuestionar mis instintos, ya no tengo que pretender que soy feliz cuando no lo soy. Andrea asintió lentamente. Puedo entender eso. Yo me siento avergonzada, pero también aliviada de saber la verdad. Es mejor que continuar viviendo en una fantasía construida sobre mentiras. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Lucía después de un momento. Por supuesto. ¿Qué fue lo que te atrajo de Mario inicialmente? No te estoy juzgando, genuinamente tengo curiosidad. Andrea consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Honestamente, creo que fue la atención. Me hacía sentir especial, como si fuera la única persona en el mundo que realmente lo entendía. Me decía cosas sobre cómo su esposa no lo comprendía, cómo se sentía solo en su matrimonio. Me hizo sentir como si fuera su salvadora. Lucía asintió. El viejo truco del «mi esposa no me entiende». ¿Sabes qué es lo irónico? Probablemente me decía las mismas cosas sobre ti a las otras mujeres. Eso es exactamente lo que me di cuenta hoy, dijo Andrea. Todo lo que creía que era especial y único sobre nuestra relación probablemente era solo su guión ensayado. Las dos mujeres se quedaron en silencio por un momento, cada una perdida en sus propios pensamientos. ¿Puedo decirte algo?, preguntó Andrea finalmente. Claro. Admiro la forma en que manejaste toda esta situación. Podrías haber gritado, podrías haber sido cruel, podrías haberme atacado a mí en lugar de enfocarte en él. Pero mantuviste tu dignidad y tu compostura. Eso dice mucho sobre tu carácter. Lucía sonrió. Gracias. Aunque honestamente, no estoy segura de haber tenido mucha elección. Creo que mi mente simplemente cambió a modo de supervivencia y comenzó a planificar automáticamente. Bueno, fue brillante, dijo Andrea. Y efectivo. Mario no va a recuperarse de esto fácilmente. Mientras Lucía y Andrea compartían su café y procesaban los eventos del día, Mario se encontraba solo en la habitación del hotel, enfrentando la magnitud completa de lo que había perdido y las consecuencias de sus acciones. Su teléfono había estado sonando constantemente durante la última hora. Primero había sido una llamada de su banco, informándole que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas. Luego una llamada de su jefe, quien había recibido una comunicación del padre de Lucía sobre ciertos desarrollos que podrían afectar su posición en la empresa. Mario se dio cuenta de que Lucía no había estado bromeando sobre las conexiones de su familia en la industria. Su trabajo, que había dado por sentado durante años, ahora estaba en serio peligro. Peor aún, cuando intentó llamar a Carla y Sofía, las otras mujeres con las que había estado manteniendo conversaciones íntimas, descubrió que ambas lo habían bloqueado. Aparentemente, Lucía había sido muy eficiente en su campaña de revelación de la verdad. Mario se sentó en la cama donde apenas unas horas antes había estado con Andrea, y por primera vez en años, tuvo que enfrentar quién era realmente sin las mentiras y manipulaciones que había usado para construir su vida. Era un hombre de 36 años sin ahorros reales, sin propiedad a su nombre, con un trabajo que dependía de conexiones familiares que acababa de destruir, y con un historial de infidelidad que haría imposible cualquier relación futura saludable. La ironía no se le escapó. Había estado tan ocupado tratando de tener todo lo que quería que había terminado perdiendo todo lo que tenía. El día siguiente trajo consigo el final oficial del viaje más desastroso en la vida de Mario. Lucía tomó su vuelo temprano en la mañana, como había planeado. Su equipaje era ligero, pero su corazón se sentía extrañamente liviano también. Durante el vuelo de regreso, Lucía reflexionó sobre todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Hacía apenas 24 horas, había sido una esposa engañada que buscaba respuestas. Ahora era una mujer soltera que había tomado control completo de su vida y su futuro. Su teléfono tenía varios mensajes de Andrea, quien había tomado un vuelo diferente pero que había mantenido contacto. Los mensajes mostraban una mujer que estaba procesando sus propios errores y tratando de aprender de toda la experiencia. Lucía, había escrito Andrea en uno de los mensajes, sé que esto puede sonar extraño, pero este ha sido uno de los días más difíciles pero también más esclarecedores de mi vida. Gracias por tratarme con más respeto del que merecía. Lucía había respondido, todos merecemos la oportunidad de aprender de nuestros errores. Lo importante es lo que hacemos con esas lecciones.
Mario, por su parte, había logrado conseguir un vuelo de regreso, pero no sin dificultades considerables. Sin acceso a las tarjetas de crédito conjuntas y con sus propios recursos limitados, había tenido que vender algunos de sus objetos personales para poder pagar el boleto. Cuando finalmente llegó a casa, se encontró con que las cerraduras habían sido cambiadas. Sus pertenencias estaban empacadas en cajas ordenadas en el garaje, junto con una nota de Lucía explicando los procedimientos legales que seguirían. 6 meses después del viaje a Cartagena, Lucía había reconstruido completamente su vida. El proceso de divorcio había sido más rápido de lo esperado, principalmente debido a la evidencia abrumadora de la infidelidad de Mario y los acuerdos prenupciales que los padres de Lucía habían insistido en establecer años atrás. Lucía había usado este periodo para redescubrir quién era como individuo, separada de la identidad de esposa traicionada que había llevado durante meses. Había retomado hobbies que había abandonado, había fortalecido relaciones con amigos que había descuidado, y había encontrado una nueva pasión en su trabajo como arquitecta. La experiencia también la había hecho más fuerte y más sabia. Ya no era la mujer que ignoraba las señales de alarma por miedo a la confrontación. Ahora tenía la confianza para confiar en sus instintos y actuar según sus valores. Curiosamente, Lucía y Andrea habían mantenido una amistad inesperada. No eran cercanas, pero se mantenían en contacto ocasionalmente, y ambas habían aprendido lecciones valiosas sobre las relaciones y el respeto propio. Mario, por otro lado, había enfrentado consecuencias que se extendieron mucho más allá del final de su matrimonio. Como Lucía había predicho, perdió su trabajo debido a las políticas de la empresa sobre conducta personal y las complicaciones que surgieron de su relación con múltiples colegas. Sin el respaldo financiero y las conexiones que había tenido a través de Lucía, Mario descubrió lo difícil que era reconstruir su carrera desde cero. Sus habilidades profesionales, que nunca habían sido excepcionales, no eran suficientes para conseguir posiciones similares en otras empresas. Más devastadoramente, Mario se dio cuenta de que había perdido no solo a una esposa, sino a su mejor amiga, su compañera de vida, y la persona que más había creído en él. Lucía había sido su apoyo emocional y financiero durante años, y sin ella, se sentía completamente perdido. Los intentos de Mario de reconectar con Lucía fueron completamente ignorados. Ella había seguido adelante completamente, y no tenía interés en mantener ningún tipo de relación con él. Esta historia extraordinaria de traición, descubrimiento y redención ofrece varias lecciones profundas sobre las relaciones, la honestidad y las consecuencias de nuestras acciones. Para Lucía, la experiencia demostró la importancia de confiar en los propios instintos. Durante meses había sentido que algo estaba mal en su matrimonio, pero había racionalizado y excusado el comportamiento extraño de Mario en lugar de investigar más profundamente. La experiencia también le enseñó el valor del respeto propio. En lugar de suplicar o tratar de salvar su matrimonio después del descubrimiento, Lucía reconoció que merecía mejor y tuvo la fortaleza para actuar en consecuencia. Para Andrea, la situación fue una lección brutal sobre las consecuencias de participar en relaciones poco éticas. Aunque había sido manipulada por Mario, tenía que asumir responsabilidad por sus propias decisiones y las formas en que había contribuido al dolor de otra persona. Para Mario, las consecuencias fueron un recordatorio de que las acciones tienen repercusiones reales y duraderas. Su incapacidad para ser honesto y fiel no solo destruyó su matrimonio, sino que afectó cada aspecto de su vida. 2 años después del viaje a Cartagena, Lucía había establecido su propia firma de arquitectura y estaba en una relación saludable con un hombre que valoraba la honestidad y la comunicación abierta. Había aprendido a reconocer las señales de una relación sana y tenía la confianza para exigir el respeto que merecía. Andrea había cambiado de trabajo y había entrado en terapia para trabajar en los patrones que la habían llevado a involucrarse en una relación poco ética. Había aprendido lecciones valiosas sobre el respeto propio y los límites personales. Mario continuaba luchando con las consecuencias de sus acciones. Su reputación en la industria había sido permanentemente dañada, y encontrar trabajo estable había sido un desafío constante. Más importante aún, había perdido la capacidad de formar relaciones íntimas saludables, ya que su patrón de mentiras y manipulación había sido expuesto públicamente. La historia de Lucía, Mario y Andrea sirve como un recordatorio poderoso de que la honestidad, la integridad y el respeto son los fundamentos de cualquier relación saludable. También demuestra que aunque la traición puede ser devastadora, también puede ser el catalizador para un crecimiento personal profundo y una vida más auténtica. En el final,
La venganza más efectiva de Lucía no fue la destrucción calculada de la vida de Mario, sino su propia transformación en una mujer más fuerte, más sabia y más feliz. Su capacidad para convertir una traición dolorosa en una oportunidad para el crecimiento personal fue quizás la lección más poderosa de toda esta experiencia extraordinaria. La infidelidad de Mario había sido diseñada para servir a sus propios intereses egoístas, pero inadvertidamente le había dado a Lucía el regalo más valioso posible: la libertad de descubrir quién era realmente cuando no tenía que definirse en relación con un compañero que no la valoraba. Y así, lo que comenzó como la peor pesadilla de Lucía se convirtió, de manera inesperada, en el comienzo de la mejor versión de su vida.